Presidente, consejeros, consejeras, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organiza con la colaboración de Cajasol La Caixa. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la presidenta del PSOE de Andalucía, doña Amparo Rubiales, quien será presentada por el vicesecretario general del Partido Socialista de Andalucía, don Mario Jiménez. Señores, señoras, la tribuna es suya. Presidente, consejeros, consejeras, autoridades, amigos y amigas, buenos días. En primer lugar, permítanme agradecerle al Fórum Europa la posibilidad que nos brinda para reflexionar sobre la desafección política. Un tema que merece un análisis pausado, serio y riguroso. La brecha entre la ciudadanía y sus representantes políticos es cada vez más preocupante. Nos encontramos ante un tema que hay que abordar con urgencia, pero que necesita que se haga con perspectiva, conocimiento y solvencia. Y creo que Amparo Rubiales, a la que tengo el honor de presentar hoy, es sin duda una de las voces más cualificadas para abordar este asunto y para plantear soluciones. Su voz es cualificada, entre otras razones, porque nace de una clara e inequívoca vocación de servicio público. Se trata de una persona con un férreo compromiso con la política como herramienta para provocar el cambio social, que cree en la política como un instrumento imprescindible para mejorar la realidad de las personas. Cuando a uno se le encarga la presentación de una mujer como Amparo Rubiales, siente inevitablemente el vértigo de intentar describir a alguien que no cabe ni en todas las Wikipedias del mundo. Ella, que ha sido tanto en política, diputada, consejera, delegada del Gobierno y ahora presidenta del PSOE, mi presidenta, nos da diariamente lecciones de compromiso y de sencillez, cualidades fundamentales en el ejercicio del servicio público. Para ayudar a los más débiles hay que sentir el dolor ajeno, saber verlo, empatizar con quienes necesitan ayuda, y ella lo ha hecho a lo largo de toda su vida. Además, con su dedicación y esfuerzo, con su feminismo responsable y dialogante, ha ido abriendo puertas, allanando el camino a muchas otras mujeres de generaciones posteriores. Ha mantenido intacta en todas las facetas su vocación y su defensa de la igualdad. Lo hemos podido comprobar hace unos días, a raíz de lo sucedido en Ponferrada. Alzó su voz desde ese espacio para lograr más democracia, que es Twitter, y provocó un ciclón. Cuando Amparo cree amenazados valores tan elementales como la igualdad y la justicia, no duda en elevar la crítica, no duda en defender bien alto los principios socialistas ante decisiones que puedan perjudicarlo. Vengan de donde vengan, vengan de quien venga. Por eso la voz de personas como Amparo es más necesaria que nunca en el contexto actual, porque se ha mostrado ante la sociedad como una mujer con unas convicciones y principios democráticos sólidos. Se ha presentado como alguien con un incuestionable sentido de la responsabilidad y una capacidad de aprendizaje y de escucha crítica infinita. Por todo ello, creo que coincidirá conmigo si digo que defender hoy la política y con ella la democracia es defender el poder de la ciudadanía. También que los problemas de la política se resuelven con más política. Si caemos en la trampa de la desidia, abonaremos el camino a quienes no le importa asumir el poder sin contar con la ciudadanía. Es más, de aquellos que quieren asumir el poder sin contar con la ciudadanía, para terminar ejerciéndolo contra esta. Como otras muchas personas de su generación, Amparo sintió esta vocación espoleada por un claro espíritu de lucha por la igualdad, que la hizo rebelarse contra la injusticia y la miseria, contra la violencia, la falta de libertad y la ausencia de democracia. La suya fue una generación que eligió la militancia como forma de acabar con la dictadura, trabajando desde la política con el objetivo de cambiar y mejorar la vida de los demás. No obstante, para Amparo la conquista de la democracia no puso un punto final, muy al contrario, supuso un punto de partida para todo lo que vino después. Muchos de los aquí presentes recordarán a una bellísima Amparo Rubiales
miembro del grupo teatral Esperpento, interpretar el papel de Antígona, acompañada del rock transgresor y andaluz de los Smash. Como anillo al dedo, le viene a Amparo interpretar este mito de la mujer que se revela ante un poder ciego, injusto, dictatorial, irracional y anulador del individuo y de la mujer. El teatro le sirvió a Amparo, como ella misma ha dicho, para tomar la conciencia política de lo que estaba pasando en España, porque Amparo, más que de la mano del derecho, su profesión, llegó a la política de la mano de la cultura. Lo hizo desde un ámbito que le valió como instrumento de lucha contra la dictadura y para seguir conformando su conciencia sólida como mujer que anhelaba la libertad que en ese momento se le negaba a la sociedad española. Desde entonces hasta ahora, Amparo Rubiales sigue siendo esa Antígona, rebelde, apasionada, intransigente con la desigualdad y defensora incansable de principios y valores frente a la injusticia. Una mujer, como la ha definido Pepe Griñán, que ha hecho avanzar la sociedad, creando precedentes difíciles de obviar. Amparo, como ha resaltado el presidente, ha sido pionera en ilustrar los modelos de sociedad que tenemos que ser capaces de construir. Ella participó en la construcción de un país nuevo, una España recién nacida, una libertad y unos derechos que había que consolidar con un enorme esfuerzo. Amparo también es artífice de una Andalucía que se reinventó a sí misma, que dejó atrás un pasado de subordinación para avanzar hacia el progreso. Amparo es historia viva de un país que vio nacer a parlamentos y autonomía. Es parte de la memoria colectiva de la democracia en España, una memoria más actual, más presente, Amparo, y más necesaria que nunca. Su compromiso con la política la convirtió en la primera mujer consejera de un gobierno andaluz, en la primera delegada del gobierno y también en la primera vicepresidenta de la Diputación de Sevilla. Como decía antes, ella es una de las pioneras, de las que ha abierto el camino en terreno que eran exclusivos o casi exclusivos para los hombres. Ella ha hecho de la política una pasión, la vive como una pasión y por eso es capaz de contagiarla con la ilusión del primer día. Y también eso hace que no se sienta ajena en ningún sitio, en ningún espacio en el que esté presente, en el que ella acuda, ya sea en una manifestación, en un acto institucional, en un foro con estudiantes, en la universidad. Tenemos además la fortuna de poder escuchar y poder leer sus reflexiones por sus colaboraciones como tertuliana en la radio y como articulista en varios periódicos. En todas y cada una de sus numerosas responsabilidades, su trabajo ha tenido una constante: la búsqueda de soluciones y respuesta a los conflictos sociales, económicos o culturales de una sociedad con la que se siente absolutamente comprometida. Porque Amparo no ha dejado de luchar un solo día para que, como diría su admirado Cernuda, los deseos se conviertan en realidades. No vive impasible aquello que se reclama en la calle o en los barrios de Andalucía, ni lo que se puede o no decidir en el seno de un gobierno, tampoco lo que debe plantearse como alternativa y crítica desde la oposición. Solo hay que hacer un repaso de sus tweets para darse cuenta de esa potencia, de ese compromiso y de esa responsabilidad, aderezado siempre por el punto de rebeldía imprescindible para no caer jamás en el conformismo y seguir cambiando todo aquello de la realidad que es preciso cambiar. De este modo, Amparo considera una tarea propia e ineludible el trabajo constante por un PSOE útil, que plantee alternativas claras, que esté siempre comprometido con la realidad, que sea eficaz y generoso. Un PSOE de la ciudadanía, un Partido Socialista de la ciudadanía y para la ciudadanía. Para lograrlo, Amparo trabaja ahora, como siempre, construyendo consenso, respetando disensos y acatando e impulsando mayorías para hacer posible el trabajo del partido, de su partido. Todo ello sin perder de vista su instinto de igualdad, su defensa de la equidad y sin renunciar a su voz propia, rotunda y experimentada. Amparo es una de esas pocas personas, muy pocas, que no dejan indiferente, que calan, quizás sea por su fuerza, quizás por su carácter arrollador, también por la manera tan divertida que tiene de entender la vida, poniendo a menudo el sentido del humor necesaria para hacerla más llevadera. Por esta, por otras muchas razones, Amparo es la persona idónea para poner el foco sobre los claroscuros de un sistema democrático más amenazado que nunca. Porque Amparo sabe que la política es el territorio desde el que hay que combatir el desencanto social, que la política es el único territorio donde el progreso es capaz de germinar, donde el bienestar
se puede conseguir. Al preparar esta presentación, algunos de nuestros compañeros me recordaban la contundencia de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que uno de esos diputados le dijo un día, al finalizar, que había tenido una intervención a la altura de su voz. Contundencia y elegancia, humildad y ambición infinita por conseguir más y mejores derechos para los ciudadanos y las ciudadanas, rebeldía y sensatez, firmeza y diálogo. Así es ella. Por todo ello, su voz, tu voz, querida Amparo, se augura eterna. Tuya es la palabra, presidenta, mi presidenta. Buenos días. Como comprenderán, después de estas palabras, mi satisfacción es grande. Tengo la inmensa suerte de presidir un partido, mi partido, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, de hace muchos años, y tengo la suerte de tener de secretario general a un amigo, al presidente de la Junta, a mi amigo Pepe Griñán, al que le doy las gracias por estar aquí hoy conmigo, y de vicesecretario a una persona como Mario Jiménez, que es el segundo de este partido, el que lleva al partido acompañando al presidente y entre los cuales me encuentro. Tener la fortuna de participar con ambos y con muchos más y con muchas más en este proyecto común y colectivo, a pesar de las dificultades, o precisamente a causa de las dificultades que estamos atravesando, es sin duda una tarea apasionante. Presidente, consejeras, consejeros, amigos y amigas, gracias, en primer lugar, de todo corazón, a todos y a todas por haberme acompañado hoy aquí. Que vamos a hablar de algo que no es bonito, pero que es una realidad, que es de algo que está ocurriendo, de algo de las muchas cosas que nos están ocurriendo en estos momentos de nuestras vidas. Comienzo. Todo lo que era sólido es el título del último libro de Antonio Muñoz Molina y comienza diciendo: «Qué lejos se nos queda el pasado de hace solo unos años». Se refiere al pasado inmediato, al de los comienzos de este siglo de solo 12 años, y cuya gente se están pagando, dicen, las consecuencias de haber vivido por encima de sus posibilidades. Es un libro bien escrito, reflexivo, que invita a una serena reflexión crítica, del que discrepo en cosas, quizá por su equidistancia. He sido siempre más de las de tomar partido en todo, porque pienso que esto no es malo, si eres capaz, al mismo tiempo, de no caer en sectarismo ni en ninguna clase de patriotismos, incluido el de partido, aunque soy muy defensora de los partidos políticos y de su militancia sobre todo. Deberíamos saber ser intelectualmente libres y socialmente comprometidos, como decía Griñán, que era Carmen Calleja. Conozco por edad lo que era ese ansia de militar en un partido político y sé del esfuerzo de tantos miles de militantes anónimos, hombres y mujeres, que a lo largo de la dictadura y en estos años de democracia le dedicaron lo mejor de sí mismos. A ellas y a ellos quiero, en estos momentos de descrédito de la política, de los partidos políticos, dedicarles un recuerdo lleno de reconocimiento. Nos dieron mucho a cambio de nada para ellos ni para ellas. Traigo esto a colación porque me sirve de breve reflexión de cómo fue la política en mis comienzos, en el siglo pasado, al final de la dictadura. Entonces, hacer política era algo prohibido, noble y arriesgado, que clandestinamente solo hacían unos pocos, mientras la mayoría decía aquello de no te metas en política. Conquistada la libertad y la democracia, recuperada la política que la dictadura nos había arrebatado, la gente hoy le da la espalda. Nunca lo pude haber imaginado, ni entonces ni hasta hace bien poco. Griñán reitera que para los problemas de hoy ya no valen las recetas del pasado. Hay que hacer política en función de la voluntad colectiva y esto es lo que ha fallado. Se ha debilitado el lazo entre representantes y representados y no existe conciencia en la ciudadanía de que la voluntad
del poder coincida con sus propios deseos. Lo más importante es recuperar la confianza en que las decisiones que se tomen desde la política coincidan con la voluntad de la ciudadanía. Hay que dar soluciones nuevas a los graves problemas de hoy. Si no somos capaces de hacerlo, la desafección irá en aumento y terminaremos muy mal. Lo estamos viendo ya en países de nuestro entorno, Italia, Grecia, Portugal, los países del sur de Europa, los más golpeados por la crisis, ahora Chipre. O adoptamos soluciones eficaces entre todos los políticos, los primeros, o perderemos esta democracia y, por tanto, la libertad, la igualdad y la solidaridad, además de los derechos individuales y colectivos que tanto nos costó alcanzar. La democracia en España y en Europa es reciente. En general, las democracias, como sistemas políticos, tal y como hoy los conocemos, lo son. Los derechos políticos se alcanzaron en el siglo XIX, pero una democracia plena, en la que, por ejemplo, hombres y mujeres tuvieran la condición de ciudadanos y ciudadanas y pudiesen participar en la toma de decisiones, ser electores y elegibles, no se produce hasta mediados del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945 aproximadamente. Vivimos momentos muy complejos. Asistimos no solo a una depresión económica, sino que estamos ante la crisis de todo un modelo de convivencia que ha desembocado en una pérdida de confianza de la ciudadanía en la política y los políticos. Sin embargo, la política, ustedes lo saben, es consustancial a la vida en sociedad, forma parte de lo cotidiano. Con la política se regulan los impuestos que pagamos, los servicios que se prestan, la forma pública o privada en que estos se ejecutan, los derechos individuales y colectivos, los que tendremos y cómo los ejerceremos, y tantas otras cosas. Y a su vez la ciudadanía, haciendo uso de su libertad de elección, también se define dentro del marco político. Cuando un ciudadano o una ciudadana quiere escuela pública para sus hijos, está haciendo una apuesta política que quiere que se haga factible. Cuando una pareja homosexual decide casarse, hace uso de un derecho que le ha dado la política. En definitiva, la política forma parte de la vida y está presente en todas las sociedades. En democracia la haremos buena o mala los políticos y las políticas, que afortunadamente cada vez existen más en número al menos. Y aquí tienen ustedes una maravillosa representación en las consejeras del Gobierno andaluz. No es la primera vez que nos enfrentamos a un escenario de desconfianza, pero sí la primera en la que nos vemos tan obligados a repensar toda una serie de cambios para nuestro sistema democrático, dada la profundidad y la magnitud de los problemas que han surgido en los últimos años. En España el interés por la política es históricamente bajo, pero intenso. Recordaré que tras la aprobación de la Constitución se empezó a hablar con profusión de desencanto de la política, que se constataba ya en las encuestas y se subrayaba en todos los medios de comunicación, pese a los éxitos indudables que políticamente estábamos sosteniendo. Ver de vez en cuando las hemerotecas no es un mal ejercicio para constatar que no todo lo que nos pasa hoy es luego que han pasado otras veces cosas como estas, no tan graves, ciertamente. Hasta más o menos el 82, cuando gana el PSOE con Felipe González, vivíamos en lo que se llamaba el desencanto de la política. En la década 93-96, con una crisis económica leve comparada con la actual y el surgimiento de escándalos de corrupción que afectaron también a la confianza de la ciudadanía, ya apareció como el segundo problema de la gente la desconfianza en la política. Eso de que en este país no ha dimitido nunca ningún político no es cierto. En los gobiernos de Felipe González, de manera más o menos justa, esa es otra cosa, se asumieron responsabilidades políticas por muchos, desde vicepresidentes del Gobierno a ministros, pasando por un portavoz parlamentario o una directora de Radio Televisión Española. Con Zapatero, un ministro dimitió por no haber participado en una cacería sin licencia. La memoria no puede tener las patas tan cortas. En la última década, el interés por los asuntos políticos se ha incrementado considerablemente. Si en 2002 un 25% de los españoles declaraba tener mucho o bastante interés por la política, 10 años después, en 2012,
esa cifra se ha incrementado en 10 puntos hasta alcanzar el 35% de la población. Y si aumenta el interés, ¿por qué esta creciente desafección? Porque el aumento del interés coincide con una visión cada vez más crítica de la política y de los políticos. Resulta llamativo, además, que estos sentimientos negativos de desconfianza, irritación e insatisfacción se proyecten especialmente sobre los dos grandes partidos, que son los que están acusando de manera más evidente el descontento ciudadano. Un sentimiento antipolítico, síntoma de cólera transversal, recorre Europa ante la austeridad sin perspectiva, escribe Basterra. Este descontento, esta indignación, tampoco se traduce en una menor movilización. La ciudadanía está muy movilizada, pero al margen de los cauces tradicionales. Los ejemplos son claros. El 15M, el 25S o las plataformas ciudadanas que trabajan por distintas causas son ejemplo de una sociedad movilizada, consciente, que lucha por sus reivindicaciones con herramientas distintas a los partidos políticos y a las organizaciones sociales tradicionales. La explicación más plausible es que la ciudadanía no considera a la política y a sus actores principales como instrumentos válidos para resolver sus problemas y por eso busca cauces de participación y movilización distintos a los establecidos en la actualidad. La ciudadanía confía más en los movimientos sociales que en los partidos políticos, dicen claramente las encuestas que se realizan. Históricamente, los tiempos de crisis económica son también tiempos de descontento político, y más aún si la crisis es muy intensa y se prolonga en el tiempo, como está pasando ahora. Vivimos un momento crítico por las circunstancias que concurren. Aumenta el paro, crecen las desigualdades, se está produciendo una fractura social importante. Hay escepticismo, pérdida de confianza en la política y en las instituciones básicas y, además, faltan liderazgos políticos, sociales y económicos. El reciente informe de la Fundación Alternativas, cuya lectura recomiendo, impresiona cuando concluye, óiganlo bien, que España es el país con más desigualdades de la Unión Europea y además demuestra que no existe relación entre desarrollo e igualdad, pero sí que solo las políticas redistributivas pueden reducir la desigualdad. No es extraño que después de 5 años de crisis, las tensiones entre mercados y democracia se hayan traducido en una enorme insatisfacción ciudadana también con el funcionamiento de la democracia. Una democracia que no genera resultados ni es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía, como hacía más o menos satisfactoriamente antes de su inicio, produce estos cuestionamientos y salidas populistas. No es la primera vez que lamentablemente ocurre, pues tras la crisis del 29, que acabó con las democracias europeas que no supieron combatirla y abrieron paso a los totalitarismos, fascismo primero, nazismo después, aupado por el voto del pueblo alemán. Cuando la ciudadanía no ve el final del túnel, es normal que responsabilice a los dirigentes políticos de la falta de resultados, porque la política, con mayúsculas, ha servido y debe servir para resolver los problemas de la ciudadanía, sobre todo de la más desfavorecida. Debe dar respuesta al desempleo, a la pobreza creciente, a la desigualdad, la primera de todas, la que se sigue dando y va en aumento entre mujeres y hombres, a la salud, a la vejez, a todo lo que teníamos y estamos perdiendo a chorros. La crisis se agrava porque va acompañada de un proceso de devaluación de derechos y libertades que la sociedad percibe claramente y que es enormemente injusto. Injusto porque los mayores esfuerzos están recayendo sobre los más vulnerables, mientras los responsables de la crisis salen indemnes. Sin esta percepción generalizada de injusticia, la crisis política sería de mucho menor calado. Como ha escrito el profesor Josep Fontana, la retórica con la que se justifican las políticas de austeridad esconde en realidad una alteración permanente de nuestros derechos sociales encaminada a liquidar definitivamente lo que queda del estado del bienestar y asegurar la nueva sociedad de la desigualdad. La tensión e insatisfacción ciudadana se multiplica porque se percibe cada vez más claramente que los representantes elegidos democráticamente están en realidad atados de pies y manos. Las decisiones
emanan de autoridades transnacionales poco representativas, en las que se priorizan cuestiones económicas que se anteponen a cualquier consideración social. Por ejemplo, la mayoría de las decisiones económicas provienen de instituciones que no han sido elegidas democráticamente. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Bundesbank, instituciones que no están sometidas al control ciudadano, que no son democráticas, que no son representativas. La propia estructura de la Unión Europea, unida a la evolución de la crisis, ha agudizado esta percepción de Europa no como una solución, sino como un club de privilegiados en el que las decisiones las toma Alemania y son impuestas al resto de los países. Lo vean o no, escribe la periodista Soledad Gallego Díaz, es inquietante que la esperanza de buena parte de los sufridos ciudadanos del sur de Europa se está aferrando cada día más a la incertidumbre, que sea preferible la incertidumbre que puede provocar un nuevo tipo de movimientos políticos antes que la certeza de sufrimientos que plantea la Unión. La desafección europea, comprobada elección tras elección, es consecuencia sin duda de haber hecho una política que solo sirve para incrementar diariamente las dificultades. Se celebran cumbres europeas, recientemente una, que no interesan, porque sabemos de antemano su resultado. Es difícil confiar en esta Europa. Todo esto hace que se perciba cada vez más la incapacidad de la política, de la democracia, para defender la voluntad y los intereses de la mayoría frente a una minoría que se presenta como dominante. La crisis, dice Griñán, del que tanto él lo sabe, aprendo, y si no lo sabe se lo estoy diciendo, pero lo sabe que aprendo. Aprendo mucho de él, todos los que estamos con él, aprendemos mucho de él. Pues dice Griñán que la crisis no es consecuencia de una u otra política concreta, sino de la incapacidad de la política para enfrentarse a ella, de la voracidad y supremacía de los mercados financieros, de la subordinación del euro a los intereses alemanes. Estos son los adversarios que están llevando a la política al precipicio. La política al precipicio. La Unión Europea es un proyecto que hay que reconstruir, como el euro y la unión monetaria y política. Pues bien, el voto, en estas circunstancias, ha perdido fuerza como instrumento ciudadano para influir en las decisiones políticas. La soberanía nacional se diluye en un entramado de intereses económicos ante los que la ciudadanía se siente impotente y se rebela. Es necesaria una política económica que estimule el crecimiento económico y a la vez la estabilidad fiscal. La austeridad no trae crecimiento ni empleo y así no se logra apoyo popular. De la mano de las imposiciones europeas llegamos a otra de las causas que quizás más ha influido en la actual situación, los incumplimientos, que se han convertido en el combustible más activo de la desafección ciudadana hacia la política. La desafección es fácil de explicar si la tratamos desde el punto de vista de la traición. También en el desamor se produce por la infidelidad. Cuando alguien nos miente y no cumple su palabra, nos sentimos defraudados. Esta misma sensación es la que comparte la ciudadanía ante las mentiras y los incumplimientos que se han venido sucediendo por parte de las organizaciones políticas. Porque los partidos políticos son depositarios de un voto de confianza que implica un pacto explícito entre quien vota y unas siglas respaldadas por una ideología y un programa de mínimos y máximos. Un programa de gobierno que se traduce en una forma de entender y afrontar la realidad. El voto también es un símbolo, un depositario de ilusiones y anhelos. Cuando votamos a una persona, estamos votando lo que significa, los valores que la acompañan. Estamos depositando en ella nuestros deseos de mejorar, nuestra voluntad de futuro. También lo escribe Rubio Llorente. Lo realmente estremecedor es que el gobernante democrático se vea o se crea obligado a prescindir de la voluntad del pueblo que gobierna. La abstención hasta ahora no había sido un problema grave en España, aunque no sabemos si se irá creciendo en una parte de esos ciudadanos y ciudadanas que hoy no votarían porque consideran que con su voto no sirve para nada, que todos los políticos somos iguales. Serían esos que se denominan los abstencionistas del hastío. El grupo de los indignados e indignadas
que podríamos definir como conscientes y movilizados, no está claro cómo se comportará con el voto. Se han alejado de las formaciones políticas mayoritarias, pero son muy activos políticamente. Si a este contexto le sumamos los casos de corrupción que están apareciendo, el cóctel resulta mortal de necesidad para la confianza ciudadana. Y así lo demuestra la última encuesta del CIS, sin ir más lejos, que sitúa ya a la política en el segundo lugar de los problemas de los españoles y de las españolas después del paro. Y tristemente hay que recordar que entre los peor valorados detrás de los políticos están los periodistas y los jueces. Algo increíble que demuestra que lo estamos haciendo mal, muy mal. Es cierto que estos casos suponen una parte mínima de la gestión diaria de la política y, sin embargo, la percepción ciudadana, alimentada también por unos medios de comunicación interesados, también inmersos en una profunda crisis, por causas muy diversas, es que la corrupción política es una mancha viscosa que lo impregna todo. A la corrupción se suma, además, la sensación de impunidad, lo que agrava enormemente la indignación ciudadana que ve como unos pocos se lo llevan todo, mientras condenan a la sociedad al empobrecimiento y al sacrificio. Hay que hacer frente a la corrupción, todos y entre todos, no con la práctica habitual del ventilador o del y tú más. Si lo que se pretende es afrontar la corrupción y mejorar la transparencia para hacerle daño al adversario, estamos equivocados. Nos vamos a equivocar seguro. A las causas ya analizadas hay que añadir un claro componente generacional, del que tampoco podemos olvidarnos. Hay que pensar que hay 2/3 de andaluces y andaluzas que no vivieron el comienzo de la transición ni la conquista de nuestra autonomía y, por tanto, no lo tienen como una vivencia propia, como parte de sus logros personales ni colectivos, y su identificación con todo lo que ha significado no puede tener el mismo arraigo que para quienes lo vivimos. 4 décadas después, las demandas de esta nueva España son distintas a las de aquella, a las que aún le dolía en el alma la falta de libertad y de derechos fundamentales. Sin sacralizar la transición, sí hay que recordar que fue ejemplar. Fue ejemplar porque permitió un gran consenso social que nos llevó a la Constitución vigente, la de la economía social de mercado, la del Estado social y democrático de derecho, y la que dotó a los poderes públicos de capacidad para que mediante el diálogo social la riqueza fuera redistribuida, garantizando la igualdad de oportunidades en sanidad, en educación, en pensiones. Este consenso ha hecho posible tener la Constitución más duradera de nuestra historia, pero tampoco está escrita en piedra y hay que modificarla para que sea el instrumento adecuado a las necesidades actuales, al desempleo, a la preservación de derechos básicos, al fortalecimiento democrático, a modificar la circunscripción electoral para hacerla más reducida y así mejorar la proporcionalidad del sistema y, por tanto, la representatividad. Y cerrar el estado de las autonomías, consagrando de jure lo que ya es de facto, un Estado federal, con importantes carencias, que son precisamente las que hay que corregir, básicamente fijando el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, la financiación y el Senado para hacerlo ya sí, de verdad, una Cámara de representación territorial. Si la Constitución y el sistema democrático necesitan reformas, los partidos políticos, que según la propia Constitución son instrumentos para el pluralismo político, la voluntad popular y la participación ciudadana, no escapan a esta necesidad reformista. Nada es pétreo, la vida es mudanza, cambio, adaptación a las necesidades de cada instante. Los partidos políticos responden a una realidad distinta a la actual. Fueron creados como instrumentos de transformación de una sociedad situada en un momento muy concreto de la historia, y tanto sus valores como su forma de funcionamiento responden básicamente a esa sociedad para la que fueron creados, muy diferente de la actual. Son esenciales porque sin ellos no podría haber democracia representativa. La ciudadanía sabe lo que quiere, lo que no quiere, pero sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere. Preguntas hoy sin respuestas claras, pero con una evidencia. Una cosa es reformar la democracia representativa en lo que funcione mal y otra gravísima sería
acabar con ella. Los partidos políticos están sumidos en un pozo de descrédito tan grande que hay que solucionarlo con transparencia, con más democracia interna, con más apertura a la sociedad, más fortalecimiento de la militancia desinteresada, que la hay y mucha, y con otras muchas medidas complementarias. Hay que abandonar malas prácticas que rebajan la política a mera gestión y también terminar con esta hiperactividad de puro rifirrafe entre partidos e ideologías. Estas prácticas perjudican a todos y generan, en palabras de mi compañero el profesor Gregorio Cámara, una sociedad impolítica, indiferente a todo lo que no sea puro espectáculo, descreída de valores y de la política con mayúscula, que rechaza por igual a todos los partidos políticos y es causa del oportunismo, el populismo, la demagogia y la corrupción creciente. Proponer soluciones sé que es difícil, pero las hay, las tiene que haber, y pasan por hacer un gran pacto andaluz, nacional y europeo, que recupere la credibilidad política y la confianza en las instituciones democráticas. Hay que llevar a la política y a todos sus actores la transparencia y la eficiencia en las administraciones públicas, pero por orden. Y no parece muy acertado empezar por la reforma de la administración local. Tenemos que ser capaces de alcanzar un modelo territorial coherente que reconozca la igualdad dentro de la diversidad, porque así es España. Todas las medidas que hay que emprender debemos adoptarlas en conjunto, desde las instituciones, desde los partidos, con los agentes económicos y sociales y con la propia ciudadanía. Todos y todas estamos concernidos en hacer de este un sistema democrático más eficiente y mejor, recuperar conceptos que ahora parecen olvidados, pero que crearon un ideario común que permitió construir un país y una Andalucía mejores, que son los que hoy tenemos. Estoy hablando de recuperar el optimismo, el compromiso, la justicia social, la igualdad, la equidad, las ansias de un futuro común. La consolidación fiscal por sí sola no sirve, sino que conduce al fracaso. Hay que volver a la política con mayúsculas y ser capaces de aprovechar los elementos positivos, que los hay, de una realidad mundial, europea, española y andaluza, sin destruir lo que hemos conseguido. El desapego que se siente hoy por la política viene de la no política, de su subordinación a intereses mercantiles, de la consideración de que la política debe salir del territorio de la economía, de hacer creer que la política económica solamente puede ser una y única, de sustraer decisiones trascendentales para la ciudadanía del control democrático. No estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Conseguirlo no será sencillo, pero sí ineludible y necesario. En cada una de las causas de la desafección que he analizado, y en otras muchas en las que ni siquiera he entrado por no cansarles, hay que encontrar una solución e impulsarla desde una voluntad conjunta y con espíritu constructivo. Esta dura situación debe abordarse con serenidad y con consenso, diálogo, entendimiento social. Los derechos y libertades alcanzados han de ser un acicate para diagnosticar los problemas y mejorar, y asumir las reformas. Y que quede claro que reformar no es devaluar, ni recortar derechos. Y mejorar no es derogar nada de lo que es esencial y básico en nuestra convivencia. Frente a la desafección provocada por las mentiras e incumplimientos, no cabe más que hacer un ejercicio de responsabilidad y considerar las propuestas electorales que se hacen a la ciudadanía como un contrato. Nuestros programas no deben ser percibidos como humo electoral, sino como un firme compromiso de acción. No podemos convertir la política en una subasta para ver quién da más. Hay que presentarse ante los ciudadanos con un contrato y una oferta que sepa decir qué podemos hacer en cada momento. Y es verdad que hay crisis que te impiden cumplir todas las promesas realizadas, pero entonces vas y se lo explicas a la ciudadanía el por qué no puedes hacer las cosas y cómo vas a intentar reconducir la situación. Transparencia es esto, también es esto transparencia. Y asumir las nuevas tecnologías como una nueva forma de hacer política. Estas empoderan a la ciudadanía, que accede sin intermediarios a más información y a nuevos canales de participación. Las redes sociales nos ofrecen un nuevo espacio de diálogo
que con sus problemas evidentes también hay que saber aprovechar. Las normas y fórmulas que hemos usado las formaciones políticas se han quedado obsoletas. La información solo para unos pocos y la participación cada 4 años ya no son mecanismos válidos. La lamentable crisis del Ayuntamiento de Ponferrada ha servido para demostrar cómo, desde las redes sociales, también se pueden evitar los errores políticos que lamentablemente se producen. No voy a insistir más. Para el PSOE ha sido un acontecimiento muy desdichado. Tenemos a gala decir que desde la libertad, la igualdad es la patria del socialismo. Yo les aseguro que lo va a seguir siendo siempre. Por último, es necesario abrir el debate sobre la reforma del sistema electoral, una reclamación histórica que hay que atender, sin sacralizar, porque la historia de las democracias europeas y españolas están repletas de diferentes sistemas electorales, con listas abiertas, con listas cerradas, con listas mitad abierta, mitad cerrada, y ninguna ha sido plenamente satisfactoria. Responsabilizar al sistema electoral del fracaso de la política ha sido siempre una constante. Cuando la democracia no satisface las necesidades de la ciudadanía, la opinión pública responsabiliza de inoperancia a los partidos políticos y, en última instancia, al sistema electoral. El nuestro, al menos, eso dicen los expertos, ha permitido limitar la fragmentación del sistema de partidos y ha hecho posible la formación de gobiernos estables, algo que es positivo en democracia. Sin embargo, la reforma electoral es hoy necesaria e inevitable, porque es una de las reclamaciones más demandadas por el conjunto de la sociedad. Nuestro sistema electoral favorece, sin duda, a los grandes partidos, además de a los partidos regionales, nacionales o nacionalistas, por la concentración del voto que les permite obtener más escaños con menos votos. Pero lo que más críticas suscita son las listas cerradas y bloqueadas, que es necesario, sin duda, cambiar. Ya he dicho que habrá que ir a circunscripciones más pequeñas que la actual de las provincias, pues mejoraría la proporcionalidad y reforzaría el lazo entre representantes y representados, aunque sé que para esto hay que reformar la Constitución. Cambiar el sistema electoral es una exigencia ineludible y habrá que hacerlo continuo. Concluyo y repito, la sociedad española en su conjunto está llamada a hacer una profunda reflexión, obligada a poner en marcha nuevas formas de entendimiento que garanticen la configuración de un nuevo modelo de convivencia, partiendo siempre de la igualdad y de la diferencia ideológica. Poner en marcha un plan nacional de emergencia contra la exclusión social y la pobreza, como propuso recientemente Griñán en el Parlamento andaluz, que logre afrontar los efectos más negativos de la crisis sobre la cohesión social mediante el diálogo institucional, uniendo esfuerzos y presupuestos para acabar con el drama que sufren demasiadas familias ya de manera insoportable. Llevamos 5 años de crisis y por muy pronto que empiece la recuperación, tardaremos otros tantos en volver a una situación de estabilidad. Esta crisis sin precedentes nos obliga a revisar mucho de nuestras certidumbres. Las rentas de trabajo han venido perdiendo peso en el Producto Interior Bruto desde finales de los años 90, mientras el patrimonio inmobiliario por persona ha crecido a un ritmo de un 10% cada año. La crisis ha hecho crecer el desempleo de forma pavorosa y ha incidido en una sociedad con un altísimo nivel de endeudamiento. Los efectos están siendo devastadores. La pobreza y la exclusión social han afectado también de lleno a las clases medias, no lo olvidemos, porque se han reducido sus rentas familiares y se mantienen las obligaciones de pago que difícilmente pueden atender. Recuperar la ilusión individual y colectiva, crecer económicamente, crear empleo, no continuar por esta senda de pérdida de derechos individuales y colectivos, de aumento de la pobreza y de la exclusión social. La desafección no es de la democracia, sino de su mal funcionamiento. Los problemas de la democracia solo se solucionarán con más y mejor democracia. Hagámoslo. Gracias. Señora Rubiales, ¿cómo se mantiene la ilusión después de tanto tiempo dedicada a la política,
Espérate que beba agua. Tan vinculada a la misma. ¿Cuál es el secreto? A mí me gustaría saberlo un poco porque ha finalizado precisamente con ese concepto, con el concepto de la ilusión y el que la haya perdido, recuperarla, ¿no? Y yo quisiera saber cómo mantiene la suya después de tanto tiempo de trabajo. Pues la verdad es que no lo sé, pero es cierto que la mantengo. No sé si porque no la tuve, no tuve libertad, nací sin libertad y sin democracia y peleé tanto por ella, la quise tanto que cuando la conseguimos no quiero perderla. Es como cuando se quiere a algo tanto, que luego después perderlo te cuesta mucho, mucho, mucho. Pues las personas se pierden desgraciadamente porque son inexorables. La libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, cuando no se tienen y después se consiguen, no las quieres perder nunca. Y esa creencia es lo que creo que me mantiene así, esa creencia y la gente que me rodea. Os lo dije al principio, pero es verdad. Yo tengo ahora la fortuna de ser presidenta de mi partido, el PSOE de Andalucía. Tengo la fortuna de estar rodeada de gente jóvenes. El presidente Griñán siempre decía que quería un partido que fuera intergeneracional y paritario. Y ese partido lo presido yo y estoy contentísima por ello. Eso me ha hecho que me renazca esa ilusión que siempre he tenido. ¿Cree que los partidos políticos están un poco en estado de shock precisamente por esa desafección ciudadana con la política? ¿Que no lo han sabido asimilar o no lo saben asimilar? No, los ciudadanos están hechos polvo por la situación económica en la que viven, por la exclusión social, por la desigualdad, por el crecimiento de la desigualdad. El crecimiento de la desigualdad es tremendo. O sea, el paro es pavoroso, pero es que las capas medias, las clases medias, están sufriendo ahora de forma impresionante esta situación económica y social. Yo preguntaría, ¿quién no tiene, de todos los que estamos aquí, quién no tiene en su familia, en su entorno más cercano, quién no tiene a una persona que tiene problemas económicos y problemas para llegar a fin de mes? ¿Quién no tiene a alguien de todos los que estamos aquí a quien hay que ayudarle un poquito porque no puede, con formación, con estudios, con preparación e incluso con trabajo? La exclusión social, la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad es tan enorme que eso produce esa desafección porque es desconcierto y es un mal vivir que la gente no podía sospechar que nos iba a ocurrir en un país, por otra parte, tan importante como es España. ¿Y los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, saben acometer esta realidad o no? ¿O les ha pillado un poquito con el paso cambiado? No, los partidos políticos nos pilla con el paso cambiado la realidad. O sea, los partidos políticos formamos parte también de la realidad, no somos extraterrestres, los formamos hombres y mujeres de la situación en la que estamos. Los partidos políticos nos ha cogido esta crisis tan honda, tan profunda, tan larga, tan duradera, con la misma dificultad que a todos los demás, porque nos están mandando, como he dicho, instituciones no representativas que hacen que se subordine la política a las decisiones económicas de unas instituciones que no nos representan. Los partidos políticos tenemos que ser capaces, y lo estamos intentando y lo hacemos, de adaptar el funcionamiento a la situación en la que está para dar respuesta a los ciudadanos, que es lo que necesita. Nosotros, los partidos políticos, no somos más que un instrumento para conseguir que la ciudadanía viva mejor. Nosotros no somos un fin en sí mismo y tenemos que hacer que la estructura, nuestro funcionamiento, nuestra composición, nuestra militancia, nuestro trabajo realmente le sirva a la gente. Si no le sirve a la gente, los partidos políticos no servimos. Si los partidos políticos sirven es porque sirven a la ciudadanía. ¿Habría que cambiar a lo mejor precisamente para huir de esa desafección, a lo mejor ese concepto de práctica de la política que se ha tenido hasta la fecha? ¿Habrá que incorporar nuevas maneras, nuevas formas de hacer política? Bueno, yo creo que hasta ahora ha habido maneras buenas y maneras malas y maneras regulares. O sea, nunca nada es blanco o negro. Siempre las cosas, hay varios colores en el arco iris y del blanco al negro están los grises. Pero sin duda los partidos políticos tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias económicas y a las nuevas circunstancias de las nuevas tecnologías. Antes de ayer presentó el vicesecretario general una nueva plataforma mediática para acercar justamente la política que se hace a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.
pero una plataforma organizada y como si fuera una agrupación más del PSOE, pero una agrupación mediática, una agrupación tecnológica. O sea, que hay que adaptarse desde todos esos puntos de vista y hay que mejorar la democracia interna, hay que saber que no basta con votar cada 4 años, hay que ser más fluidos, ser más abiertos, tener más contacto con la gente, recuperar esa confianza, que la gente nos vea más cercanos si es que nos veía distantes y tratar de modificar entre todos. Sí que es una tarea de todos y de todas, los políticos los primeros, pero es una tarea del conjunto de la sociedad, cada uno en el área de responsabilidad que tenga, es una tarea de todos. Y los políticos queremos ser los primeros que cojamos de la mano al resto de la ciudadanía para decir vamos para adelante, que no demos ni un paso más atrás, que bastante hemos dado. Hablaba de la plataforma En Red Andalucía en Acción. Eso sí, así se llama, Pepe, se me quedó olvidado el nombre. Que es la que se había presentado con el objetivo de fomentar la participación ciudadana. Yo creo que a esto, no sé qué opinará usted y por eso le pregunto, ¿no contribuye mucho el tema de ese discurso antipolítico y antipolíticos que mantienen algunos partidos políticos, sobre todo más minoritarios? Bueno, es que yo creo que el discurso antipolítico es un mal discurso, porque no es verdad, es un discurso político. O sea, eso de cuando en el franquismo decían no te metas en política, o la gente que dice, no, yo no soy político, eso no es verdad, o sea, no existe. Es que ser político, la política es todo. La política es desde que te levantas hasta que te acuestas, todo te va afectando, porque todas las decisiones políticas que se adoptan te afectan a tu vida cotidiana y a tu vida diaria. O sea, eso de ser apolítico, impolítico o apolítico, pues es una falacia, es en realidad un no estar de acuerdo. Por ejemplo, los italianos, algunos italianos, los del grupo de Beppe Grillo, ellos dicen, una anécdota que yo la he leído en los medios de comunicación y que la repito con alguna frecuencia, dicen, no nos llaméis diputados, llamadnos ciudadanos, porque nosotros, ciudadanos como en la Revolución Francesa, porque nosotros estamos aquí para hacer la revolución. Bien, pero lo hacen en una institución representativa, que es el Congreso, que es la Cámara de los Diputados italianos, y en el Senado. ¿Y cómo quieren hacer democracia directa desde una institución representativa? Hay algo que no casa. O sea, que ese tipo de movimientos que están bien, pero tienen una contradicción en sus propios términos, que habrá que resolver de alguna manera si queremos que la democracia representativa funcione. Si no, no funcionará. Y ya verás cómo funciona. Ya han votado en el Senado unos cuantos, y han votado utilizando el voto que le había otorgado a la gente, porque la gente les vota para que resuelvan los problemas, no les vota para que les llamen ciudadanos como en la Revolución Francesa, que es muy bonito. A mí también me gustaría que me llamaran ciudadanas, porque en la Revolución Francesa las mujeres no éramos ni siquiera ciudadanas. Fíjate tú si hubo que pelear después de la Revolución Francesa para conseguir la condición de ciudadana por parte de las mujeres. Seguimos peleando, señor Rubiales. Don Vicente Domingo, del ISCE, pregunta cómo piensa que se pueden poner en marcha en el seno del PSOE las medidas expuestas en su conferencia en el día de hoy y que sin duda, dice, comparten la mayoría de los ciudadanos. ¿Cómo se pueden poner en marcha? Pues dentro de lo que es el seno del PSOE. Pues haciéndolas, llevándolas a la práctica. Pues ¿cómo se pueden? Pues por ejemplo, lo de que el programa electoral sea un contrato es una idea, no es mía, es una idea del presidente de la Junta de Andalucía, secretario general del PSOE de Andalucía, que dice que no puede ser esto de que se haga un contrato, de que se haga un programa electoral y dice, bueno, si no se lo lee nadie, se hace los programas electorales y no los lee la gente, ¿qué más da? En el programa electoral lo ponemos todo. Vamos a hacer, Felipe González decía, sí, 2 huevos fritos y 2 huevos más. Cuando decía, yo voy a hacer no sé qué, y decía, sí, 2 huevos más. Pues eso es lo que no se puede hacer. No se puede hacer un programa electoral donde todo, a ver quién puede más. Venga, y venga, y venga, y venga. Y luego después, ¿qué ocurre? Que no se cumple. Que no se cumple y ¿qué produce? Frustración. ¿Qué produce? Desesperación. ¿Qué produce? Desencanto. ¿Qué produce? Descreimiento. ¿Qué produce? Desamor. ¿Qué produce? Desamor a la política. ¿Qué hay que hacer? Justamente lo contrario. Un programa electoral es un contrato. Un contrato con la ciudadanía, que la ciudadanía puede y debe exigir. Y hay que hacer, por tanto, el contrato que se puede cumplir. Que luego hay algo que no se puede cumplir, va y se explica. Como cuando tú haces un contrato de compraventa y aparece un vicio oculto o aparece cualquier otra cosa. Vas y lo explicas. Mire usted, ¿qué ha ocurrido esto? Que no estaba previsto. Pero sí es que es fundamental, vamos, es que es sencillísimo. Hay que cumplir lo que se dice.
hay que hacer que lo que se dice se cumpla. Y si no se cumple, entonces es cuando la gente tiene que demandárnoslo. ¿Cómo compatibilizar los tiempos de lo orgánico, referido al partido, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista, cómo compatibilizar y cómo compaginar esos tiempos de lo orgánico con una realidad que es muy dura? Porque a veces los problemas del propio partido hacen que, bueno, haya que dedicarle a lo mejor excesivo tiempo a esas cuestiones que pueden restar a otras de suma importancia. Pues hay que dedicarle al orgánico el tiempo justo y necesario. Hay que dedicarle la inmensa mayoría del tiempo a resolver los problemas de la gente. Al orgánico un poquito. A lo demás, todo el resto del tiempo. Vamos, un 90% a resolver los problemas de la gente y un 10% al orgánico. Con un 10% Mario tiene de sobra para resolver los problemas orgánicos. Y yo le echo una mano de un 1% y el secretario de organización el restante, y lo orgánico está resuelto. Y cada uno en su responsabilidad. Al orgánico muy poquito, a resolver los problemas de la gente el 90%. Nani Aguilar, del IAM, señala o pregunta si el escenario político, comenta que el escenario político está bastante complicado y que la crisis lo está arrasando todo, ¿no? Comenta ella que la derecha ha iniciado una involución ideológica sin precedentes y se preocupa por el papel de las mujeres en este nuevo escenario. ¿Su opinión? Sí. Yo quiero primero decir, y lo habrán visto, y si no lo han visto, sí lo han visto, pero yo lo digo, yo no me he metido con nadie en mi conferencia. Creo que he nombrado una vez al PSOE, por lo de Ponferrada. No he querido hablar de partido político y no quiero entrar en la guerra de tú más y de tú menos y de pues nosotros somos mejores y vosotros peores. Lo he dicho, sí, este rifirrafe político e ideológico en el que estamos sumidos es algo absolutamente insoportable en una situación como esta. Yo creo únicamente en la confrontación ideológica, en esa sí. En decir, ¿por qué quiero una educación pública? Ahí es muerte. ¿Por qué quiero la sanidad pública? También. ¿Por qué quiero pensiones? ¿Por qué quiero ley de dependencia? ¿Por qué quiero igualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué quiero interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué quiero matrimonio homosexual? ¿Por qué quiero todo lo que hemos hecho? Eso sí, y porque admito que haya que piense lo contrario. Por supuesto, la confrontación ideológica siempre. La confrontación el rifirrafe que nos traemos, ese creo que no está más que perjudicando a la salida de la crisis y al descrédito de la política. Y la igualdad. Pues la igualdad entre hombres y mujeres ha sido a lo que he dedicado mi vida. He dedicado parte de mi vida, gran parte de mi vida, porque yo fui una mujer con la fortuna de poder estudiar, de poder tener acceso a la formación cuando las mujeres de mi generación no tenían. Y como yo pude hacer eso y vi que había una desigualdad transversal que afectaba a todas las mujeres, fuera cual fuera su condición social, que era la de haber nacido mujeres, quise que eso no fuera una razón para que, a partir de ese momento, hubiera desigualdad, tuviéramos un papel asignado al que teníamos que dedicarnos. Y entonces yo he peleado, como tantas otras, por conseguir que fuéramos iguales a los hombres. Y esa igualdad que conseguimos que fuera legal, no hemos conseguido hoy todavía, en el siglo XXI, que sea real y efectiva. Y también lo dice Griñán, la igualdad o es real o no es igualdad. Por eso hay que mantenerla. Y efectivamente, en la época de crisis económica y en la época de retroceso, a las primeras que afecta a las mujeres. Porque si se pierde un salario en la familia, se pierde el salario de la mujer, que es además inferior al del hombre, que trabaja por igual trabajo con salarios diferentes, y porque al quitarse la dependencia, quien cuida de los dependientes es la mujer, y quien está retrocediendo y a la que están volviendo al hogar, entre comillas, al hogar, no, sin comillas, al hogar, la crisis dice, venga, porque se vayan las mujeres a cuidarnos, a llevar la casa, a resolver los problemas, y nosotros seguimos siendo los hombrecitos que dirigamos el mundo. Muy bien no lo han hecho. O sea que vamos a ver si nos dejan que lo compartamos y el siglo XXI lo podemos hacer un poquito mejor juntos, hombres y mujeres. Señalaba, había hablado antes en su exposición de Ponferrada, Blanca Fernández Viagas, de la agencia EFE, le pregunta si entiende que la dirección federal de su partido no haya aceptado la dimisión de Óscar López tras el caso Ponferrada. Bueno, yo el caso Ponferrada, lo he dicho, el vicesecretario también lo ha dicho, para nosotros ha sido gravísimo, ha sido durísimo. Un ayuntamiento, ni un ayuntamiento ni nada, merece que la desigualdad se ponga en juego. También lo he dicho y lo repito, para los socialistas la libertad, en la libertad, la igualdad es nuestra patria, es
es nuestra razón de ser, o sea, sin igualdad. Y aquí, y el caso de Ponferrada ha sido lamentable. Yo no he estado en la reunión de la... Bueno, creo que no tengo mucho que hablar más de Ponferrada, porque afortunadamente lo habéis sabido, lo ha dicho el vicesecretario general. Cuando me enteré, salté como un resorte sin preguntarle a nadie de mi partido si podía o debía hacerlo, y afortunadamente tuve apoyos tan importantes que conseguimos que la decisión se revocara. Yo no estuve en la permanente en la que se acordó no aceptar la dimisión de Óscar López, que puso a disposición del partido, según ha contado. Yo no estaba dentro y no sé qué razones adujeron, por lo tanto no me puedo pronunciar. Sí puedo decir, y si queréis mañana lo ponéis en titular, que si yo hubiera estado, y con las razones que sé, sin haber oído, que siempre hay que oír, antes de emitir un juicio hay que oír a la otra parte. Por tanto, sin haber oído a la otra parte, yo hubiera aceptado la dimisión, pero me falta haber oído a la otra parte. A lo mejor si oigo a la otra parte, pues adopto la decisión que ha adoptado la permanente de la ejecutiva de mi partido. En la reforma de la administración local hay un capítulo bastante importante y sobre todo en el que están haciendo ustedes muchísimo hincapié, que es el referido también en materia de igualdad y de dependencia, cómo afecta esa reforma de la administración local. ¿Tanto se va a notar en materia de igualdad esa reforma de la administración local? Sí, de la reforma de la administración local no he hablado y tenía algo escrito que luego lo he cortado, porque había que cortar lo que escribí, porque yo soy extensa, profusa y algunas veces difusa, pero escribí también de la reforma de la administración local, que me preocupa muchísimo, porque yo empecé en política en el año 79 en la administración local, como concejala del Ayuntamiento de Sevilla. Entonces se decía concejala, hoy ya decimos concejala, como concejala del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidenta de la Diputación Provincial, que hoy preside mi compañero y amigo Fernando Rodríguez Villalobos. Empecé en la política con mi marido, con Víctor Pérez Colano, en el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces estábamos en el Partido Comunista. Yo y Víctor estábamos en el Partido Comunista con un pacto con el Partido Socialista y con el PSA. O sea que esto de los pactos no es una cosa tampoco de ahora ni nada. El pacto es algo normal en la política, porque para eso están, para resolver los problemas de los ciudadanos que votan de determinada manera. Pero para mí la administración local es fundamental, es básica, es primordial. Y empezar a reformar la administración, que hay que hacerlo, hay que acompasarla, hay que ponerla en su justo lugar. Pero empezar por la administración local es el mayor de los disparates. Hay que empezar por la administración del Estado, a la que se le han hecho todo el desgaje competencial con la construcción del Estado de la autonomía y se ha mantenido sin tocarse. Después hay que seguir por las administraciones autonómicas, que han hecho muy miméticamente su conformación de acuerdo con lo que era la Administración General del Estado. Y después vamos a la administración local. Pero empezar por la administración local, romper los cimientos del edificio, a mí me parece de una torpeza increíble, y más en los momentos de crisis, porque los ayuntamientos son los primeros que dan respuesta urgente a los problemas que más necesita la gente. ¿Y por qué van a tener problemas? Van a tener problemas con las mujeres, van a tener problemas por no poderlas atender en los casos de violencia y en los casos de maltrato que se siguen produciendo. Ayer, desgraciadamente, degollaron a una mujer en un pueblo de la provincia de Granada. O sea, y el principal núcleo donde la gente acude es a su ayuntamiento, a que por lo menos lo oigan, a que por lo menos los tengan. El 80% de los concejales, el 80 al 82% de los concejales no cobran salario. ¿Por qué hacer creer que vamos a abaratar la administración reduciendo el número de concejales, si lo que vamos es a dejar desasistida a la gente que más lo necesita, a la gente de los pueblos pequeños, a la gente con más problemas de salud, a la gente que tiene aislado, al envejecimiento que está concentrado en los municipios? ¿Por qué vamos a tocar? Va a afectar a los jóvenes que se quedan en los pueblos y no se van a querer quedar y se van a ir más a las ciudades, con lo cual vamos a crear más hacinamiento urbano. Es una barbaridad y un disparate que va a afectar mucho, mucho, mucho a la vida cotidiana y diaria de la gente. Hablamos de esa reforma de la administración local, ese proyecto de reforma. ¿Cree que va a generar más desafección política? Y también referido un poco a la desafección política, es cierto que cada vez son menos los ciudadanos que quieren participar
o unirse a las actividades de un partido político, entre otras muchas cosas, porque aunque se habla del sueldo de los políticos, ciertamente el sueldo de los políticos no es tan alto. Y entonces conseguir captar, por ejemplo, como se intenta en muchas ocasiones cuando se hacen listas, personas de cierta relevancia en el ámbito de lo privado, en el ámbito, cuesta muchísimo trabajo. Sí, pero eso es un tema muy complejo. ¿Cuál era lo primero que me has dicho? Sí, bueno, estaba hablando un poco de si la reforma de la administración local iba a generar desafección y luego unido. Bueno, la reforma de la administración local lo que va a traer es menos democracia. O sea, sencillamente la reforma, la reducción de los concejales en la administración local lo que va a producir es menos democracia. O sea, no va a producir desafección, sino menos democracia. O sea, va a haber menos democracia si la reforma de la administración local va por donde va. Y luego, con respecto a los partidos políticos y a la no participación de la gente en los partidos políticos, es cierto, yo he dicho que los partidos políticos están muy mal vistos por la ciudadanía. Es verdad que es así y, por tanto, tenemos que cambiar para demostrar, tenemos que transformarnos, tenemos que ir haciendo cosas para demostrar a la ciudadanía que estamos cambiando y que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias actuales para resolver los problemas que tiene la gente hoy. Eso es evidente. Pero también ha habido tenemos muy mala fama, muy mala prensa, y que si están los peores, y que si están los que no encuentran trabajo, y que si hacen de la política su carrera política, y si no sé cuánto, y no sé qué. Yo digo, no sé si en estos momentos de crisis será correcto, pero cuando no había crisis económica, en la política se ganaba mucho menos dinero que fuera de la política. Os lo aseguro. Llevo 40 años en política y os aseguro que se gana mucho más fuera de la política que dentro de la política. Ahora, como la crisis está como está, ya no me atrevo a decir dónde se gana menos, porque esto está de pena en todas partes. Pero yo te aseguro a ti que durante muchos años el problema de la militancia política es que la política no daba dinero. Lo que daba dinero era estar en la empresa privada y estar fuera de la sociedad, fuera de la política. ¿Es época de pacto, señora Rubiales? Hace poco se firmó un pacto por el empleo. ¿Hay algunos pactos pendientes encima de la mesa? ¿Cree que son posibles? ¿No son posibles? ¿Deberían de serlo más que nunca? ¿Y qué oposición cree que está realizando el Partido Popular en este caso, sobre todo a la hora de negociar? Yo creo que los pactos son importantes y necesarios, ineludibles. Me alegro de que esta mañana por fin se va a firmar, presidente, el pacto con los sindicatos y con los empresarios. Y agradezco también la presencia de Santiago Herrero y de mi amigo Paco Carbonero aquí hoy conmigo. Creo que se va a firmar ese pacto, un acuerdo marco para seguir trabajando por el empleo en Andalucía. Por tanto, a mí me parece fundamental el pacto. Confío y espero que los partidos políticos, que los grupos parlamentarios en el Parlamento andaluz sean también capaces de llegar a esos acuerdos sobre los que están trabajando, para la transparencia y para hacer mejor la política y la política parlamentaria. Espero y deseo que a eso se llegue. Y del Partido Popular no voy a decir hoy nada en contra. Él sabrá su responsabilidad si no ayuda a que el pacto por Andalucía sea un pacto efectivo, real y cierto. Él sabrá, y los ciudadanos, que le exijan después las responsabilidades si es que dice que no a ese pacto por Andalucía. ¿La transparencia es una utopía? ¿La qué? ¿La transparencia es una utopía o no? La transparencia no es una utopía. ¿Un catálogo de intenciones? No, la transparencia, ¿Es posible? Claro, la transparencia se ejercita diariamente. La transparencia se ejercita, se adoptan medidas y se ejercitan, se hace más transparente la administración, se hace más transparente los partidos. ¿Cómo? Dándole los medios para que los ciudadanos tengan acceso a las decisiones que se toman. Claro que ¿qué va a ser una utopía? Eso es una realidad ya y hay que mejorar esa realidad día a día. Nunca estar satisfecho, siempre más transparencia, para que la gente nunca tenga idea de que hay nada opaco. Hay mejorar, aliviar la burocracia, tantas y tantas cosas, que eso no son utopías, eso son realidades que hay que acometer sin género de duda. Ha hablado usted de liderazgos en su exposición, que faltan liderazgos. Sobre todo europeos, Europeos. Bien, en nuestro porque país faltan o no faltan. El de Merkel es tremendo. ¿Y en nuestro país faltan o no faltan? Y yo quiero preguntarle si hay una generación, como se habla, una generación perdida que hay que recuperar o no. Es decir, una sobrevaloración de la juventud en detrimento de una generación intermedia. Se valora la experiencia, pero no en su justa medida. No, yo creo que hay que reforzar los liderazgos, repito, que europeos. O sea, la Europa actual tiene un problema gordísimo de liderazgo.
porque no se está haciendo, no hay líderes europeos, hay líderes nacionales, que es Merkel, que está haciendo política para Alemania y no la está imponiendo al resto de Europa. Y luego después, yo creo que en España no hay sobrevaloración ni de la juventud, y si la hay no tiene que haberla. Lo que he dicho al principio de intergeneracional es que la vida es así. O sea, la edad de jubilación es a los 67, a los 65, a la que sea, pero es que vivimos hasta los 90. O sea, y si se vive bien, pues no hay que quitar a nadie por viejo. O sea, el envejecimiento tiene que ser activo, es activo, debe ser activo. Pero igual pasa con la juventud no hay que arrinconarla, ni a las generaciones intermedias tampoco, hay que utilizar a cada uno según su capacidad y según su conocimiento, se tenga la edad que se tenga. Y hay que procurar mezclar a todas las edades, y hay que procurar mezclar a los hombres y las mujeres, porque es así la sociedad, y las mujeres también, jóvenes, mayores y medio pensionistas. O sea, hacer de la representación política lo que es la sociedad que es una sociedad con jóvenes, con maduros y con viejos, y con hombres y con mujeres jóvenes, maduras y viejas. La representación política tiene que ser lo que es la sociedad, lo que no podemos hacer unos políticos solo jóvenes. No, sería falso. Y eso haría que los liderazgos se fortalecieran, sin duda. Hay cuestiones relativas un poco a que en estos momentos Andalucía tiene mucho que decir en el ámbito nacional, y yo quería también preguntarle si tiene mucho que decir en el ámbito de su partido, a nivel federal, y si es la hora de Andalucía. No es que esté dando publicidad a un programa de Canal Sur, ni muchísimo menos. Yo participo en él con mucho gusto. Pero, por eso, ¿es la hora de Andalucía o no? ¿Y hasta qué punto? Y si realmente cree que nos entienden y en su propio partido entienden a Andalucía. La hora de Andalucía ha sido siempre. Que no se nos puede olvidar cómo es Andalucía, cómo es la extensión territorial que tiene, cómo es geográficamente, cómo es demográficamente. No se puede olvidar la historia, no se puede olvidar los poetas que hemos tenido, los pintores que hemos tenido, los escritores que hemos tenido. O sea, no se puede olvidar Andalucía. Si es que la historia, si me oyen fuera de aquí ya veréis, iba a decir, la historia de España es la historia de Andalucía. Sin Andalucía no se podría entender la historia de España. Y eso no hay más que mirar, ¿verdad? Un poquito, ni siquiera a lo que dice Muñoz Molina. Nada. O sea, Andalucía ha sido siempre muy importante. Por citar una importantísima, el estado de las autonomías que tenemos lo hace Andalucía el 28 de febrero. Aquí no estaba previsto que las autonomías fueran las que son. Iba a haber 3 autonomías, con 3 territorios con autonomía, las 3 denominadas entonces comunidades históricas, y las otras íbamos a tener otro tipo de autonomía, una autonomía más administrativa y no política. Y la Constitución decía que la Constitución no sabía cómo quería que fuera eso que hoy llamamos el Estado de la Autonomía. La Constitución dice, hay 2 vías de acceso a la autonomía, la lenta, 143, y la 151, que era complicadísima. Tenía que pedirle a los ayuntamientos un número altísimo. Y Andalucía dijo, ay, nosotros vamos a por esa. Nosotros otra vez no nos quedamos fuera, otra vez descolgados. Y fuimos al 151. Hicimos un referéndum que contra todo pronóstico ganamos, con el gobierno en contra, con los medios de comunicación en contra, con el gobierno, con el partido del gobierno y el gobierno de entonces, la UCD, con todo en contra. Ganamos el referéndum, con una pregunta que es imposible de repetir. Lo perdimos en Almería, porque había que tener mayoría absoluta en las 8 provincias andaluzas. Hubo que negociar la salida, pero vamos, estaba claro que la voluntad del pueblo andaluz era que te quería tener. Y a partir de ahí se rompe el esquema territorial de España y se hace el esquema territorial que Andalucía tenía. Es importante Andalucía, lo ha sido y lo es hoy y lo va a seguir siendo. En mi partido y en España. El modelo federal de mi partido va a ser el modelo federal que ha salido de Andalucía, porque es el modelo que responde a lo que es Andalucía, que lo he dicho en la conferencia, diversa pero igual. Adela Muñoz Páez, de la Universidad de Sevilla, señala que es fundamental recuperar el optimismo para conseguir ese objetivo, ¿no? Dice que si no habría que recuperar, por asumir responsabilidades concretas, toda la culpa de los problemas. Es decir, asumir, más que echar la culpa, por ejemplo, señala ella, a Alemania, a otros países. Y dice si es culpa de Alemania que en Andalucía haya 3 veces más paro que en el País Vasco. No, Adela, a la que yo quiero mucho, yo no he dicho que sea culpa de Alemania,
Yo digo que Alemania, que nosotros somos Europa, que la política económica no la fijamos nosotros, no la fija Andalucía, no la fija ni siquiera España, se fija en la Unión Europea porque pasamos a formar parte de Europa en el año 86. A Andalucía y a España le ha venido estupendamente bien el formar parte de la Unión Europea. Menos mal que nos ha cogido la crisis con la infraestructura hecha, con el AVE hecho, con los hospitales hechos, con las escuelas hechas, menos mal. Imaginaros lo que hubiera sido de nosotros si nos coge esta crisis sin nada de todo eso que tenemos realizado y hecho. Pero yo no le echo la culpa a Alemania del desempleo en Andalucía. Le echo la culpa a una política económica que nos fuerza a hacer lo que nos hace, a unos presupuestos que no podemos establecer nosotros, sino que nos lo da el Gobierno de la Nación, que nos lo mantiene, a una situación histórica de la que partíamos, en donde no es que partiéramos del desempleo, es que partíamos del analfabetismo, de la emigración de los andaluces en el exterior, en donde partíamos del analfabetismo de las mujeres. Ella creo que lo debe saber, era algo así como galopante. No le echamos la culpa a nadie del paro en Andalucía. La culpa del paro en Andalucía es estructural, pero claro que está condicionada por la política económica europea y por la política económica del Gobierno de la Nación. Pues claro, si es que una comunidad autónoma no recauda impuestos, no recauda impuestos sencillamente, por tanto, tiene que atenerse al presupuesto que negocia, que pacta, y la consejera de Hacienda sabe un poco de lo que es pelear por el durito, por el eurito en Madrid, ¿verdad, mi vida? No podemos terminar sin hablar del plan contra la pobreza y la exclusión, porque esta es una cuestión preocupante, sobre todo para un futuro, el futuro de esta comunidad autónoma y, por supuesto, el futuro de nuestro país. Es decir, esos pasos que se van dando muchas veces propician situaciones que se van a prolongar a lo mejor muchísimo tiempo más de lo que va a durar la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos contemplando en materia de exclusión? ¿Y qué es lo que realmente habría que abordar de manera inmediata? Pues habría que hacer un plan nacional contra la exclusión social y contra este crecimiento de la desigualdad, porque las desigualdades crecen. De verdad que el informe de la Fundación Alternativa es de ponerte los pelos de punta del crecimiento de las desigualdades en España. Es impresionante ver lo que está pasando con las clases medias. Lo que yo decía al principio, ¿quién no tiene un familiar que ha tenido una vida normal y corriente y que ahora no llega a final de mes? O sea, hay que hacer un pacto nacional contra la exclusión social y contra la desigualdad, por la desigualdad. Porque si una familia ganaban entre los dos 40.000 y ahora pierden un empleo y se quedan en 20.000, pero tienen que seguir pagando 40.000, pues efectivamente el nivel de pobreza y el nivel de endeudamiento es exactamente igual que si estuvieran en paro. Que hay que hacer un pacto nacional por el empleo, por la exclusión social, que es mejorar los recursos, ponerlos en común para repartirlos mejor, los recursos de todos y entre todos. No los recursos de Andalucía con los míos, los de Castilla-La Mancha con los suyos, los de Madrid. Poner en común recursos para afrontar la exclusión social, que es, con el desempleo, los dos grandes problemas que tiene España. La exclusión social, la desigualdad y el paro. O el paro, la exclusión social, el paro y la desigualdad y la exclusión social que eso provoca. Yo, antes de finalizar, porque ya nos queda nada más que una pregunta, quiero comentarle a una compañera de Onda Cero, Elena Manzano, porque hace una pregunta relativa a una operación que se ha llevado a cabo esta mañana y que, bueno, de la que no conocemos muchos detalles. Yo invitaría, si lo desea después, que le pregunte sobre esta cuestión, más que nada porque se ha llevado... Claro, por eso, porque pienso que a lo mejor no tiene detalles sobre el respecto y sobre el asunto. Y entonces, bueno, pues sería fundamental. Yo le invito a que, si no le importa a la compañera, pues se lo pueda preguntar después cuando ella sepa algún detalle al respecto. Una cuestión, señora Rubiales, y para finalizar. Vamos a ver, usted es una reconocida feminista. Es innegable que ha dedicado su vida a la política. Sigue reivindicando el papel de la política y de los políticos. Y yo no sé si habría que hacer una campaña para reivindicar al buen político, dado que hay una campaña, y hay tantas campañas para denostar a los políticos, se habría que hacer alguna para reivindicar a todos esos políticos que en silencio y de una manera callada están trabajando en cada pueblo, en cada esquina, en fin.
Pero yo sí quisiera que, como usted fue consejera de la Presidencia, la primera consejera de la Presidencia, si no recuerdo mal, y tenemos aquí a la consejera de la Presidencia, y además igualdad, es que son dos conceptos que en su momento no estaban. Yo quisiera que resaltara esa diferencia de cuando usted lo fue, cuando es ella, y sobre todo cuando lleva aparejado ese concepto que es el de la igualdad, que tanto trabajo y tanto esfuerzo ha costado a tantas mujeres. Bueno, yo creo que para responder al principio, para reivindicar a la política y a los políticos, lo que hay que hacer es portarse bien, hacerlo bien. Y si lo hacemos bien y trabajamos bien, ya está. La desafección desaparecerá por sí sola cuando el problema desaparezca. Y efectivamente yo fui la primera consejera de Presidencia hace 30 y... ¿cuántos años? 35 años, 30 años, antes que Susana, antes que la actual consejera de Presidencia, siempre se lo digo, pero con una diferencia abismal de todo, bueno, de medios, de todo, pero sobre todo con una diferencia para mí, la más importante de todas, y es que ella es de Presidencia e Igualdad, y yo no pude. Yo lo más que logré tener fue una comisión interdepartamental para la igualdad, que creo que no se llegó ni a reunir y que cuando cesé de consejera de Presidencia la quitaron, la suprimieron y ya nunca más se supo. 7 años estuvo el gobierno andaluz sin tener ninguna mujer en su gobierno. 7 años, 7. Y después tuvo igualdad ya. Y ya, por fin, Presidencia ha tenido igualdad, que fue mi apuesta de hacía 30 años. Por eso yo estoy absolutamente contenta y satisfecha de que la consejera de Igualdad sea de Presidencia, sea de Presidencia de Igualdad, que sea mujer, que sea socialista, que sea sevillana y que se llame Susana Díaz. Ella lo sabe, que me satisface muchísimo lo que ha conseguido y que yo no pude, pero algo empecé, que ya está terminando y concluyendo. Nos seguirán otras muchas consejeras de Presidencia y a lo mejor ya le quitamos la igualdad porque ya somos iguales, consejera. Gracias, señora Rubiales. Y don Felipe Pulido, delegado general de la Caixa en Andalucía Occidental, es quien clausura hoy el acto. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a doña Amparo su exposición. La verdad es que contar en un foro como este con una persona que hay historia viva de España de los últimos años, yo creo que con todas sus palabras nos ilustra bastante y nos hace reflexionar sobre los designios y los derroteros que deberíamos de tener. Gracias, doña Amparo. Gracias también a doña Mara Arteaga, ¿no?, por su organización y moderación de este foro. Miren, para nosotros, para la Caixa, Cajasol, estar aportando y patrocinando foros de estos es importante. Precisamente eso, nos invita a la reflexión. Y yo creo que hoy en día, no solamente con nuestra actividad ordinaria, sino que estamos necesarios de aportar ideas, de llegar a acuerdos y patrocinar este tipo de eventos con personalidades de la categoría de doña Amparo, siempre creo que es positivo si después somos capaces de llevarlo a la práctica. Nuestra actividad no solamente se limita a las más de 1000 oficinas que tenemos en Andalucía, simplemente nuestra actividad llega mucho más lejos con distintos eventos, foros, patrocinios. Hace 2 días en este mismo recinto estábamos entregando los premios al comercio de Andalucía, junto con la propia SECA como con Andalucía Emprende, que era quien organizaba el evento. La verdad es que estar de la mano de la emprendeduría, de la mano de las administraciones públicas, fomentando este tipo de iniciativas, son necesarias en los momentos actuales. Y, sobre todo, lo que más orgullosos nos sentimos es de tener la fundación privada más importante de España. Son 500 millones de euros que por 5º año consecutivo se ha aprobado ese presupuesto y de los cuales hace cuestión de una semana se firmó el convenio con la Junta de Andalucía de la mano del presidente Griñán, aumentando el presupuesto del año anterior, que habían sido 43 millones, y elevándolo este año a 50 millones. Esos 50 millones, parte van para el emprendimiento, pero la gran parte precisamente va para la última pregunta que le han hecho a don Amparo sobre la marginación y la exclusión social. Son muchísimos los colectivos que diariamente se dirigen a nuestra entidad y que a través de convocatorias públicas son valorados y acogidos. Ya hemos iniciado la primera convocatoria, se ha cerrado y eso nos llevará hasta la 8ª. Son 8 convocatorias anuales que mensualmente se publican y a las cuales, como digo, se acogen muchos estamentos andaluces y sevillanos. Nosotros seguiremos colaborando con el Fórum Europa porque creemos y consideramos que es importante, como he dicho, estar presente en estos foros tan necesarios hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias.